Saludos amigos, amigas, seguidores y seguidoras de En 5 Minutos Roll. Bienvenidos a una nueva reseña de Harn, esta ambientación de fantasía auténticamente medieval. En este caso vamos a proceder a analizar los tres artículos correspondientes al segundo trimestre de 2025 de la suscripción HarnQuest. Si no sois conocedores de ellos, la forma en que tiene esta ambientación, esta línea de juego de publicarse es bastante particular o singular. Este material no se comercializa en libros en tapa dura o tapa blanda mediante suplementos como suele ser habitual en todas las publicaciones roleras, sino que por el contrario es una ambientación, es un mundo de juego que está en constante expansión y que aumenta, digamos, se profundiza en él mediante artículos de unas pocas páginas que suelen venderse o bien en formato PDF o bien en formato hojas individuales que tú luego puedes encuadernar en un archivador. Dada la forma tan particular que tiene de ser comercializado, una de las opciones que se ofrecen es un sistema de suscripción, HarnQuest, que cada 3 meses, a cambio de una aportación económica, evidentemente, recibimos 3 artículos nuevos de esta ambientación, de este mundo de fantasía. Y es lo que vamos a proceder a analizar en el presente vídeo. Los 3 artículos que se nos han entregado a los suscriptores en este segundo trimestre de 2025. Los artículos van a ser La Orden del Pilar de Fuego, cuyos autores son Aloysius L. Chumas y Brent Bailey. El segundo artículo es La Colonia Gargún de Boaft, cuyos autores son Edwin King y Andrew Bullan. Y por último analizaremos Jimon Keep, la fortaleza de Jimon, que el autor en este caso es Rick Ivansek. Bueno, vamos a proceder, como digo, a reseñar este material, pero antes dejarme hacer un par de aclaraciones o avisos importantes. El primero de ellos es que todo este contenido que vais a ver está en inglés, porque no ha sido traducido al castellano. En el momento en que realizo esta reseña no está publicado en castellano. De hecho, hasta hace bien poquito, Harn jamás había visto la luz en nuestro idioma. Y no es hasta que Outremer ha optado por traérnoslo al castellano que hemos empezado a ver este contenido en nuestro idioma, en nuestro país. No obstante, todavía tienen que publicar el primer libro de esta ambientación de fantasía auténticamente medieval que se financió mediante una campaña de Kickstarter y que todavía no se ha entregado a los mecenas. El otro paso, la otra advertencia que sí quisiera mencionar es el hecho de que no cuento con una edición física de estos productos. La única edición física que tengo son las propias impresiones del PDF que yo mismo he realizado y que he encuadernado en un archivador. Bueno, eso no lo vamos a analizar, así que no vamos a ver la edición o la presentación visual, no la vamos a comentar. Vamos a ir directamente al grano, al contenido de esos artículos. Y por último, ni yo mismo ni en 5 minutos roll tenemos relación financiera o comercial alguna con la gente de Columbia Games, así que todo este material, si lo tenemos en nuestro poder es porque hemos pagado por él y como compradores del mismo, vamos desde la perspectiva del comprador, vamos a analizar estos artículos. Así que dicho todo esto, empezamos. El primero de los artículos que vamos a analizar es el Pilar de Fuego, Pillar of Fire. Es un artículo que consta nada más de 10 páginas, pero en estas 10 páginas se nos va a profundizar en la historia, en las creencias, en las personalidades más notables y también en las intrigas en las que está involucrada o de las que es víctima la Orden del Pilar de Fuego. Una orden clerical de monjes, en esencia, que profesan el culto y la fe en Agric. Agric, para aquellos de vosotros que no conozcáis lo que sería la cosmogonía o la teología de Hardworld, ¿vale? De esta ambientación todavía, Agric sería el dios de la guerra. Pero para que tengáis una idea muy clara de qué clase de dios de la guerra es como Ares o como Marte, dentro de lo que sería el panteón griego o romano. Es decir, es ese dios de la guerra violenta, sanguinaria, donde la victoria es lo importante, independientemente del medio para conseguirla, y además también es el dios del fuego. Se le suele representar como un demonio con alas rojas, con cuernos, con pezuñas y digamos que promueve una serie de ideas, valores éticamente cuestionables o moralmente cuestionables. Esto ha hecho, con el paso del tiempo, sea prohibida
la religión o la fe en Agric en diversos reinos de las Islas Járnicas como Kaldor, Melderin o Chaivisa. Sin embargo, en otros sitios como el reino de Rethem o la República Tárdica no solamente está permitida esa religión, sino que además goza de un gran poder, como es el caso del reino de Rethem de nuevo. Tenemos aquí la Orden del Pilar de Fuego, una de las múltiples órdenes clericales que profesan la fe o el culto en esta divinidad. Aquí se nos va a hacer un repaso de su historia, y para conocer un poquito más de su historia, intentando resumirla lo máximo posible, tenemos que retrotraernos a los tiempos del Imperio Coráneo. El Imperio Coráneo, una suerte de imperio romano que existía en las Islas Járnicas en el pasado, que más tarde acabó fragmentándose y desapareciendo. Bueno, pues en los tiempos de la caída de ese imperio hubo un hombre llamado Belt de Falker, que era el hijo de un marinero y de una prostituta. Este hombre, un soldado, recibió una visión, una supuesta visión del propio Agric, que le instó a abandonar el asedio de la ciudad de Mérethos. Estaba en el bando perdedor, era uno de los defensores, y se marchó de allí con algunos de sus compañeros. A partir de ese punto comenzó una suerte de guerra de guerrillas contra la teocracia de Teclos. La particularidad es que todo ese tiempo en el que Belt de Falker estuvo luchando esa guerra particular, fue recibiendo ideas, prácticas, dogmas de numerosas órdenes y seguidores del culto de Agric. Esto empezó a sumar en él una suerte de popurrí y fusionando todas estas visiones que había sobre la divinidad, Belt de Falker generó su propio dogma, sus propias creencias, su propia visión del culto a Agric y lo plasmó en un libro llamado The Lay of the Pillar, algo así como la posición o la disposición del pilar. Este libro sería la base o es la base sobre la que se sustentan las creencias del Pilar del Fuego, de la Orden del Pilar del Fuego. Y a partir de ese punto, Belt se convertiría ya no en soldado, sino en una suerte de misionero que, acompañado de sus seguidores, acabaría evangelizando a numerosas gentes en las Islas Járnicas hasta el punto de que la orden se convirtió en una de las órdenes más poderosas dentro del reino de Rethem. Y así se mantuvo hasta el año 717. En el 717 muere el primero. El primero es una posición que podríamos establecer como una suerte de cardenal de las Islas Járnicas. Digamos que es el máximo representante de la fe en Agric en las Islas Járnicas. Perdonadme. Bueno, muere esa persona y evidentemente la vacante, su puesto queda vacante. A partir de aquí, las diversas órdenes clericales y militares de Agric van a pelearse por ocupar esa posición. Esto es algo que nos explican, es muy habitual. Nos dicen que siendo una divinidad Agric que evidentemente profesa o promueve la violencia, la guerra, el combate, hasta el punto de que en su práctica existen los combates rituales o los sacrificios humanos, lo habitual, lo normal es que cuando queda una vacante de estas características se llegue a las armas, se llegue a la guerra. Tristemente, la Orden del Pilar del Fuego perdió. No ganó esa posición, en su lugar lo mantuvieron los seguidores de la Orden de Mamaka y el actual primero es Clírdes Visidril. Este hombre, para asegurarse que no tenía rivales más adelante, se dedicó a hacer una purga y a todos aquellos que le habían negado su apoyo, bueno, pues los ha ido con los años persiguiendo, localizando, asesinando. La Orden del Pilar del Fuego perdió su poder, perdió sus templos, perdió sus posesiones y sus seguidores, los supervivientes al menos, tuvieron que darse a la fuga y esconderse en diversos puntos de las Islas Járnicas. Y ese es el punto en el que se encuentra la Orden actualmente. Pero tal y como se nos plantea en estas páginas, esta Orden del Pilar de Fuego no solamente está en una posición precaria porque está siendo perseguida, dados los numerosos enemigos que tiene, entre otras órdenes
de Agric, sino que además la doctrina, sus prácticas, su creencia, el libro que sustenta su concepto teológico en esencia, se ve de alguna forma por otras órdenes como herético. ¿Por qué es esto? Bueno, lo que defendía o promovía Belt de Falker es que la sociedad ideal agricana tendría 8 segmentos o 8 clases sociales para su correcto funcionamiento. Esto él lo denominó como la regla octuple. A lo largo de la vida de una persona va ocupando diferentes puestos dentro de esos 8 segmentos o estamentos sociales. Es decir, puestos esenciales para el correcto funcionamiento de esa sociedad agricana serían el puesto de una madre, un soldado, un campesino. Si tu función en el mundo no está cubierta o no está ubicada dentro de esos 8 estamentos o clases sociales, la visión que se tiene de ti o la posición que tú gozarías en esa sociedad agricana puede ser o bien inferior, serías alguien inferior al resto, o directamente serías un paria y se te repudiaría. El dato importante y por el que se suele ver como una creencia herética es el hecho de que todos esos segmentos o estamentos son considerados iguales y necesarios. Es decir, en una sociedad feudal como es la de Harn, en la que claramente hay ciertas personas que están por encima de otras, aquí se nos plantea que un guerrero, un soldado, es igual que una madre o un campesino, o que incluso un mercader, porque todos cumplen funciones esenciales para el funcionamiento de una sociedad agricana. Aparte de el continuo deseo de la Orden del Pilar del Fuego de evangelizar a las clases más populares, en lugar de a los soldados, guerreros, mercenarios o élites sociales a los que suelen, digamos, atraer las otras órdenes de Agric, hace que no sea particularmente bien vista entre el resto de seguidores de Agric. De hecho, una de las creencias que tiene la Orden del Pilar del Fuego, que no necesariamente es compartida con otras visiones de esta fe, es el renacimiento o lo que se podría denominar reavivado. La idea es que tú cuando mueres, Agric toma tu alma y te vuelve a mandar al mundo de los vivos. Ocupas otra posición y este ciclo se repite, un ciclo de reencarnación en esencia, se repite hasta que ganas suficiente poder o te has hecho lo suficientemente poderoso como para ser digno de formar parte de las fuerzas de Agric cuando éste luche contra la diosa Larani. Es esa creencia también lo que va a alimentar su resurgimiento o el intento de ese resurgimiento que la rama járnica de la Orden del Pilar del Fuego está teniendo en estos momentos. Y es que hasta el momento hemos estado hablando de esta Orden del Pilar del Fuego, esta orden clerical que se encuentra en sus horas más bajas, que ha perdido la posición de poder de la que gozaba, que se encuentra ahora mismo huida, oculta, temerosa de que asesinos u enemigos les encuentren y aniquilen, y esto es algo que se ha mantenido durante varios años desde aquella derrota contra la Orden de Mamaka. Sin embargo, una chispa empieza a reavivarse. Han sufrido numerosas traiciones, entre comillas. Por ejemplo, los propios compañeros de la Fatalidad Errante, la orden militar que patrocinaba la Orden del Fuego, es decir, los guerreros, la vertiente militar, la vertiente de la soldadesca de esta orden, cuando les solicitaron ayuda, no solamente no les dieron refugio, sino que los expulsaron, argumentando que no podían protegerles de sus enemigos, no gozaban de esa fuerza, de ese poder, algo que muchos piensan es mentira, es falso. Tampoco han tenido acceso, ya que muchas se perdieron, de las riquezas que habían acumulado con el paso del tiempo. Sin embargo, existen aún supervivientes de la Orden del Pilar del Fuego dentro de las Islas Járnicas, y el que actualmente reclama para sí el puesto de gran maestro de la Orden es Balak de Renzi, cuyo retrato podéis ver a mano derecha. Este hombre ha dado inicio a toda una serie de intrigas y planes cuyo objetivo final es volver a restaurar la orden y que vuelva al punto de prominencia que tenía en el pasado. Ha comenzado una campaña de evangelización de principalmente las tribus bárbaras
de las Islas Járnicas, donde las creencias o dogmas de la propia orden tiene mucho calado, está consiguiendo muchos conversos. También entre las clases comunes, los campesinos, artesanos, donde también incluso entre las mujeres está teniendo esas conversiones, perdonar, mucho éxito. Y además ha empezado a desplegar agentes suyos, principalmente en la corte o incluso dentro de los templos de la Orden de Mamaca, con el objetivo último de conseguir asesinar a Clírdes Visidril, ese hombre que es el actual cardenal o primero de la fe del culto de Agric en las Islas Járnicas, y así Balak cobrarse su venganza. Bueno, todo esto son diversas intrigas en las que está inmersa la rama járnica del Pilar del Fuego para recuperar o reinstaurar de nuevo ese poder. Sin embargo, la rama járnica no es la única que existe de la orden. Y es que en el pasado, una parte de la orden acabó viajando a Ibinia, concretamente al continente de Licia y a las tierras o reinos de Ibinia. Y allí se dio la casualidad de que fueron testigos de la erupción de un volcán, el monte Yerbarek, creo que se llama, y cuando el misionero de la orden que fue testigo de esos acontecimientos le relató al rey de Menglana lo que había vivido, este le concedió un territorio para que se instaurase con su orden y construyesen un templo. Algo que para los seguidores de Sajirin o Sarajin, no me recuerdo exactamente ahora 100% el nombre cómo se pronunciaba, básicamente la divinidad de los ibinios, que vendrían a ser como los vikingos del mundo de Harn, fue cuando menos polémico, pero tampoco generó un conflicto serio, ya que para muchos el rey de Menglana en ese momento era un rey loco y lo consideraban como otra de las excentricidades de este hombre. Todo esto viene a cuento de que existe también una rama ibinia de la Orden del Pilar del Fuego y que al contrario de la rama járnica, esta sí goza del poder porque no ha sido víctima de esa persecución. En Ibinia es cierto que no gozan de el poder que tuvieron en las Islas Járnicas y en concreto en Recem, pero actualmente, dada la casi desaparición de la rama járnica, son la vertiente o son la rama más poderosa de esta Orden del Pilar del Fuego. Petren de Ramavin es el gran maestro de la rama járnica y él se autoproclama como verdadero gran maestro de toda la Orden del Fuego, tanto de la rama ibinia como de la rama járnica, y no reconoce la autoridad de Balak de Renzi. Aquí ya tenemos un conflicto. No solamente eso, sino que, tal y como nos explican, el propio Petren ha movilizado a sus propios agentes y asesinos para dar muerte a Balak de Renzi y instaurarse sin ningún tipo de cuestionamiento como el verdadero gran maestro de la Orden del Pilar del Fuego. Una particularidad que tiene la evangelización o la Orden del Pilar del Fuego en las tierras ibinias, en esas tierras de Menglana y Lokis, donde básicamente son reinos vikingos en esencia, es que allí tienen su propia divinidad de la guerra, pero Agric empieza a tener conversos. Digamos que no han tenido un éxito arrollador, pero con el tiempo han ido generando su culto, sus feligreses, y la fe se ha ido extendiendo. No están en una época gloriosa, pero sí tienen una base de seguidores bastante importante. Tal es así, nos cuentan en estas páginas que ha surgido una práctica incluso diferente a la de la rama járnica. Y es que en la rama de Ibinia existe una práctica dentro de la Orden del Pilar del Fuego que es la vulcanomancia. En esencia se trata de leer el futuro o los mensajes de Agric en las calderas de los volcanes, algo que
no existe ni muchísimo menos, ni se practica ni muchísimo menos en la rama járnica. Hasta aquí puede que os esté contando todo o que tengáis la impresión de que os estoy contando absolutamente todo lo que vais a ver en este artículo, en estas 10 páginas. Dejadme deciros que la realidad es que os estoy ofreciendo una versión resumida. Es mucho más, hay mucha más información y contenido en estas 10 páginas de la que yo os estoy contando. De hecho, basta con coger una página o incluso me atrevería a decir uno de estos epígrafes con sus 3-4 párrafos de texto para encontrar numerosas semillas o ideas que inspiren a aventuras o que nos den ideas para alimentar una campaña de Harn. Ya digo, hay más intrigas políticas que las que he mencionado. La historia es algo, se profundiza algo más en ella y también se nos habla un poquito más, aunque no demasiado, de cuál es el concepto teológico, las creencias, el dogma de esta orden del Pilar del Fuego. Y como decía anteriormente, también encontraremos algunas personalidades notables de la orden. No son, digamos, penejotas que ocupen un puesto de poder en la orden. No son Balak de Renzi o el propio Petrin. Esos personajes dirigentes ya los han explicado anteriormente. Lo que vamos a encontrar aquí son 5 penejotas que perfectamente podemos coger e introducir en nuestra aventura o plantar delante a nuestros personajes jugadores para que interactúen con ellos. Y debo decir que son bastante interesantes. Cada uno de ellos consta de 1 o 2 párrafos como mucho de historia o de biografía, pero en esa pequeña biografía se habla muchísimo y se da una idea muy clara de quiénes son y qué objetivos tienen. Por ejemplo, tenemos a Morl de Telmos. Este hombre de 44 años nos dicen que era un antiguo compañero de la fatalidad errante, es decir, pertenecía a esa rama militar, a esa orden militar que patrocinaba o patrocina la Orden del Pilar del Fuego. Debido a una serie de heridas de combate, ya no podía seguir siendo uno de sus compañeros y pasó a la orden clerical a básicamente ser un misionero. Este hombre estaba en el templo cuando fue incendiado por los enemigos de la Orden del Pilar del Fuego, es decir, por la Orden de Mamaka, y acabó sufriendo una serie de quemaduras que lo desfiguraron, como vemos en su ilustración. Actualmente nos dicen que se culpa de haber sobrevivido, ya que otros, mejores que él, sí que murieron, y su objetivo es vengarse de Clírdes Visidril, ese gran maestro de la Orden de Mamaka. Otro ejemplo, tenemos a la clériga Gresaline Staller. Esta mujer pertenece a la rama Ivinia de la Orden del Pilar del Fuego. Nos comentan aquí que como mujer de la sociedad Ivinia tenía un rol asignado casi desde el día en que nació. Es decir, se había concertado su matrimonio durante su adolescencia con un hombre que le superaba en 3 veces su edad. Algo a lo que ella no estaba dispuesta. Y precisamente acabó recayendo o convirtiéndose a la fe de Agric y en concreto a las creencias o la visión de Agric que tiene la Orden del Pilar del Fuego. ¿Por qué? Pues porque en esa visión el papel de la mujer no es diferente al de un hombre y por tanto ahora como guerrera, como soldado, como misionera y evangelizadora de la Orden del Pilar del Fuego, se dedica a recorrer Menglana o los reinos de Ivinia, convirtiendo a otras mujeres a la fe de la Orden del Pilar del Fuego, a la fe de Agric. Ya digo, un par de ideas de las 5 o los 5 penejotas que encontraremos en estas páginas finales. Y por último, tenemos un anexo, Bullenheim. Esto lo encontraremos muchas veces en los artículos de Harn y es que se desarrolla a veces un poquito mejor algo que ya está presente o de lo que se habla en otro artículo. En este caso se nos se nos desarrolla aquí en estas 2 páginas el templo de Agric de la ciudad de Bollenheim, básicamente la sede de poder de la rama Ivinia de la Orden del Pilar del Fuego. Si queremos saber más de
Bulenheim tendremos que acudir al artículo dedicado al reino de Menglana, donde ahí se nos presenta la ciudad de Bulenheim. Aquí solamente se nos va a hablar de ese templo de Agric, se nos va a presentar el mapa, se nos va a decir un poco la disposición y el funcionamiento, descripción de algunos penejotas que en él viven y que en esencia, como decía antes, es la sede de poder de, de la rama Ibinia de la Orden del Pilar del Fuego. Este tipo de cosas, a ver, si no tenemos el otro artículo, realmente tampoco aportan tanto, pero al final es material que profundiza más en algo que seguramente lo que haga es invitarnos a adquirir el artículo del Reino de Menglana. El segundo de los artículos que acompañan este segundo trimestre de 2025 a la suscripción de HardQuest es un artículo de 8 páginas nada más, pero como siempre muy nutrido de contenido. El artículo se titula BWAFT y se escribe B-W-A-F-T. Es una colonia Gargún. Los Gargún vendrían a ser los orcos de la ambientación de Harn. Básicamente son unos seres que en el pasado fueron traídos de otra dimensión por parte de un mago megalómano algo alocado que pretendía conquistar la totalidad de las islas járnicas. Fracasó en su empeño. Estos seres se quedaron, por tanto, en las islas járnicas sin poder regresar a su mundo y desde entonces pueblan las islas járnicas como lo hacen los Sindarin, los Kuzdul o los humanos. Es decir, el resto de especies o razas que se pueden encontrar por estos territorios. La colonia Buaft, esta colonia que vamos a conocer en este artículo, concretamente es una colonia de Gargukiani, es decir, orcos blancos o gargún blancos, que no son los mismos que los Gargugieka, los orcos marrones o gargún marrones, que son los más comunes, los que la gente suele ver más a menudo. Esta colonia es el asentamiento habitado permanentemente que se encuentra a mayor altura de todas las islas járnicas, y es que está a 5.900 pies en una montaña, como digo, en el monte Obiu, donde estos seres se asentaron precisamente huyendo tiempo atrás, mucho tiempo atrás, de las propias maquinaciones de Lothrim, de ese mago megalómano. Se asentaron aquí. Por lo visto, le robaron a Lothrim una especie de tesoro, que no se sabe muy bien qué es, un tesoro. Según las crónicas de la época, se menciona que desertaron de sus ejércitos y se llevaron un tesoro con ellos, y Lothrim mandó una partida de caza de otros Gargún a darles muerte y a recuperar el tesoro. ¿Tuvieron éxito en recuperar el tesoro? No, tuvieron éxito en dar muerte a esa banda de desertores, pero el tesoro quedó sin recuperar. Poco tiempo después, estos Gargukiani, estos orcos blancos, volvieron a sentarse donde lo habían hecho esos desertores. Y hasta hoy, hasta el día de hoy, hasta el 720 TR Turthin Reckoning, siguen presentes en este monte. Durante todo este periodo que han vivido o se han asentado o han estado asentados estos Gargukiani en este territorio, han vivido en relativa paz. Es decir, desde el 140, que es la época del segundo asentamiento, hasta el 718 aproximadamente, ha habido paz dentro de lo que sería paz para esta sociedad de los Gargún, porque tiene una estructura social y un comportamiento social parecido al de algunos insectos, ¿vale? Digamos que hay una reina, que es una figura muy importante dentro de la colonia, ya que se encarga de traer al mundo más Garguns, y hay un rey. El rey suele ser el Gargún más poderoso, el que se alza con el puesto y al que nadie le tose, a no ser que alguien más fuerte le mate y le arrebate el trono, ¿vale? Y se asientan en un territorio y van creciendo, van creciendo, van creciendo, en el sentido de que van teniendo más población, más población, más población, hasta que los recursos naturales de ese territorio no son suficientes para poder sostener una población tan grande. En ese punto es cuando comienzan las recillas internas entre los Gargún, y normalmente lo que suele suceder es que
una de esas bandas, uno de esos grupos de Gargoons dentro de la colonia intenta raptar a una de las princesas, que básicamente son las hembras que no son reina, y se la lleva a otra localización o busca llevársela a otra localización para crear una nueva colonia de Gargoons. Esto sería lo que es el día a día de estos seres. Han vivido así, estos Gargukiani de Waft, hasta el 718. En el 718 nos dicen, hace 2 años nada más, que fueron víctimas de un asalto, un ataque por parte de sus primos Gargujieka de la colonia de Huxuz. En esta colonia, que se nos describe en otro artículo independiente a este, gobierna un rey, el rey Krega, que se nos menciona aquí, que básicamente es otro megalómano que aspira a convertirse en una especie de emperador de los Gargún, o al menos de los Gargún cercanos al territorio que él controla. Lo que está haciendo es atacar las colonias de Garguns cercanas y les roba, les saquea y después los intenta convertir en sus vasallos. Waft fue víctima de uno de estos ataques hace 2 años. En ese periodo, desde entonces, ha vivido un tiempo de inestabilidad total. Ha tenido 8 monarcas. El último es el rey Rinkrad, que vemos aquí a mano derecha con su propia ilustración por Richard Lusek. ¿Vale? Un rey que nos dicen es bastante honorable y leal para lo que suelen ser los Gargún. De hecho, obtuvo su puesto desafiando un duelo a un combate singular al rey anterior, porque consideraba que las decisiones que estaba tomando no iban en favor del conjunto de la colonia. Le dio muerte, se alzó con el puesto, ahora es el rey. Y ahora él tiene que afrontar las problemáticas que atosigan, que hostigan, mejor dicho, a la colonia de Waft. La principal de ellas, la falta de comida. Los Gargún que se quedaron en esta colonia después del ataque de los Huxud, de la colonia Huxud, ya que hubo otros que optaron por marcharse y afrontar una vida nómada, pero nos dicen aquí que son muy pocos y que están próximos a extinguirse. Los que se quedaron, evidentemente, no tienen las cabras, tienen que reconstruir los rebaños de cabras que tenían, no hay suficiente caza en los alrededores porque están en lo alto de un monte donde no abunda precisamente la comida. Así que lo que está intentando hacer este rey principalmente es, por un lado, volver a criar un rebaño de cabras lo bastante amplio, incluso está siendo aconsejado por uno de los Garguns más mayores de la colonia que se cree otro segundo rebaño en otra localización, en otra zona cercana, por si vuelven a atacar los Huxud, que tengan un rebaño de repuesto para poder alimentarse. Otra cosa que hacen es asaltar a peregrinos o a tribus bárbaras de los alrededores para robarles o bien para comérselos, ¿vale? Pero no son necesariamente violentos per se, ya que también a cambio de plata, que es el mayor tesoro, es la riqueza que más valoran los Gargún, la plata, les parece lo más valioso del mundo. A cambio de plata están intentando comerciar con viajeros y peregrinos que pasan por sus territorios. Hasta el punto de que, preveyendo que en algún momento el rey Krega regresará con otra horda de Garguns de la colonia Huxud, están intentando defenderse o buscar ayuda para defenderse. Pero en vez de trabajar con otras colonias que también están siendo víctimas de esos ataques, lo que se le ha ocurrido al rey Rinkrad es buscar la ayuda de unos gigantes de piedra, unos Ru, que se denominan, que se han asentado a unos cuantos metros, unos cuantos cientos de metros de donde se encuentra la colonia de Waft. El problema es que no hablan la misma lengua y que los gigantes de roca tienen una forma de ser bastante pausada, lo que exaspera por completo a los Gargún. Hay algunos dentro de la colonia que optan por que habría que expulsar y destruir a esos gigantes de roca, entre otras cosas porque cuando ellos se comunican lo hacen con unas canciones muy graves que les duele, les hace daño a su audición,
Pero la única razón por la que todavía no los han atacado es porque el rey Rinkrad lo prohíbe, porque lo que está intentando es negociar con esos gigantes de roca para que les ayuden contra los Garguns enemigos de la colonia de Huksut. Aunque de momento, debido a esa barrera idiomática, no están teniendo mucha suerte. Así que se les ha llegado a ocurrir el plan de intentar dar con algún humano que sepa el idioma de esos gigantes de piedra, que es el Ibasu, ¿vale? Y pagarle para que haga de intérprete. Sin ánimo de querer daros mucho la chapa, bueno, básicamente lo que tenemos en este artículo es la intrahistoria de la colonia, como os he descrito anteriormente, todo lo que tenía que ver con los asentamientos, el rey Rinkrad, la situación actual, el ataque del rey Krega, etc, etc, etc. Esas son las dos primeras páginas. A partir de aquí se nos va a proporcionar un puñado de personalidades notables, PNJs con nombre, que podemos encontrar en este territorio. Me interesa, por ejemplo, mencionar a Sek, ese consejero del rey, ese Gargún particularmente listo, que es el que ayuda a Rinkrad a buscar soluciones creativas y que además ejerce como diplomático, básicamente es el que se encarga de comunicarse con los gigantes de roca, y al propio Thrakarbudin, el más viejo de esos gigantes de roca, un 12 en total, que aquí se nos describe más o menos, se nos dice que es un ser que tiene cientos de años de vida, que nunca ha prestado mayor atención a los Garguns, se los ha encontrado en el pasado, pero para él no son nada, y que sin embargo esos continuos intentos de comunicarse con él le resultan cuando menos curiosos, singulares, graciosos, y por eso les está prestando cierta atención. Pero no tiene mayor interés en los Gargún, desde luego no tanto al que tienen los propios Gargún o el propio rey Rinkrad con estos gigantes de roca. Lo que sí se nos menciona, y esto es muy interesante, es que estos gigantes de roca que se han asentado muy recientemente en los aledaños de esta colonia de Buaft, han venido porque se están viendo atraídos por algún poder que se oculta en estos territorios. Y esto lo enlazan con aquel famoso tesoro que robaron los desertores de Lothrim al propio mago. Ese tesoro que nunca fue recuperado por el mago y que se encuentra todavía en estas cavernas, en esta montaña. Y es lo que ha traído a estos gigantes. De hecho, también se nos proporcionan semillas de aventura para esta localización y una de ellas es la búsqueda de ese tesoro, que en ningún momento en el artículo se nos especifica qué es. De hecho, lo que se nos dice, lo que se explicita es que queda a discreción del director de juego el establecer qué es ese famoso tesoro del pasado que Lothrim perdió porque le fue robado por esos desertores. Lo siguiente y último ya que tendremos en estas páginas, bueno, pues es en esencia la propia colonia, la propia localización, el mapa exterior, con evidentemente todo lo que vamos a encontrar en los alrededores, desde el asentamiento de los gigantes de roca, las dos entradas de las que consta las grutas, que son la caverna o la colonia de estos Gargunkiani, la guarida de un oso pardo que está hibernando durante el invierno y que está despertando con mucha hambre. Y después el interior, como vemos aquí, con la excelente, soberbia, como siempre, cartografía que tiene Harn, donde se nos describe sala a sala, bueno, pues la propia colonia de Buaft, además, con todo el sentido del mundo. Quiero decir, se nos van a describir la sala del rey, los tesoros que hay, la localización donde residen la reina y las princesas, los dormitorios de los diferentes Gargún de la colonia. Todo ello se nos desglosa aquí porque estos artículos que presentan colonias de Gargún, una de las utilidades que tienen en esencia son mazmorras. Puedes utilizarlos, bueno, pues como una mazmorra para una aventura. En esencia, tu aventura puede ser que a los personajes de los jugadores les contratan en una ciudad cercana para encontrar ese tesoro, o a lo mejor
para acabar con esta colonia que está causando problemas a las poblaciones humanas de las cercanías. Y en esencia, la aventura va de traer a los jugadores aquí y afrontar explorar ese dungeon y por supuesto encontrar tesoros y matar a los Gargún que allí habitan. O si quieres hacer algo más profundo y no tan simple o tan directo, pues toda la intrahistoria que te están contando de esta colonia te puede dar a que los Gargún no necesariamente tienen por qué ser carne de cañón. Los jugadores podrían llegar aquí, comunicarse con estos seres, recibir encargos del rey Ringcraft, eh, que busque ayuda para tanto comunicarse con los gigantes de roca como lidiar con el rey Krega. En fin, tiene muchas posibilidades, desde la más sencilla y simple, que es, como digo, la mazmorra de turno o localización de aventura de turno, a la base de una aventura más extensa que lleva a los personajes a interactuar más extensamente con, más profundamente también, con estos personajes, estos seres, y a conocer más la propia idiosincrasia de la colonia de Boaft. El tercer y último artículo que obtendremos en este segundo trimestre de 2025 con la suscripción a HardQuest está dedicado a la fortaleza de Jimon. Eh, la baronía de Jimon, ya que no solamente se nos habla de la fortaleza, sino también del asentamiento que hay a su alrededor, lo que sería el territorio de la propia fortaleza, del propio varón, mejor dicho. Es un artículo que consta de 14 páginas y lo que vamos a tener aquí suele ser bastante común dentro de esta suscripción o dentro de lo que son los artículos dedicados a la ambientación de Harn. Es decir, vamos a tener una descripción, un desglose, una explicación detallada de una localización concreta de las Islas Járnicas, en concreto la baronía de Jimon, que se encuentra en el reino de Kandai. Esto suele ser lo más habitual. La colonia que hemos visto anteriormente o la Orden del Pilar del Fuego, ese tipo de artículos son menos comunes. Lo que es más habitual que se ofrezca por parte de la editorial de Columbia Games son este tipo de artículos que detallan localizaciones concretas, ¿vale? Y esas localizaciones están llenas evidentemente de semillas, ganchos y potencial para aventuras y campañas. Eso es innegable. Lo que vamos a tener aquí, por tanto, es una explicación detallada de la baronía de Jimon, la fortaleza y los alrededores, y se va a empezar por explicarnos cuál es la intrahistoria, o mejor dicho, la historia de este asentamiento. En concreto, nos dicen que está en el reino de Kandai, es decir, en la zona oeste de las Islas Járnicas, y dentro de lo que sería el reino de Kandai, en la costa sur. No me quiero extender demasiado, y más que nada porque es bastante elaborada todo lo que sería la historia de este territorio. Voy a decir solamente unas cuantas claves. Nos dicen que es un asentamiento que tuvo población humana desde hace muchísimo tiempo. Prueba de ello son algunas ruinas que hay en el territorio, como por ejemplo la representación de una extraña mujer o diosa de la fertilidad de pueblos anteriores a los actuales habitantes de Jimon, ¿vale? Que se puede encontrar en estas tierras. También sabemos que este territorio formó parte del imperio de Corania y que durante la caída de este imperio, tristemente, o mejor dicho, afortunadamente, que no me sale la palabra, perdón, afortunadamente, no se vio muy afectado por ese conflicto, ya que su situación en la costa sur, repito, lo alejaba bastante del foco, de los principales focos de conflicto durante esa caída del imperio coranio. Otro dato que podemos tener en cuenta, aunque puede ser digno de mencionar, es que la fortaleza de Jimon, lo que hoy es la baronía de Jimon, se convirtió en la capital del pequeño reino de Edern. Y esto fue así hasta que ese pequeño reino cayó y esta fortaleza, esta baronía, este territorio fue conquistado en el 683 por el rey Andasin III, rey de Kandai.
Desde entonces, estas tierras pertenecen al reino de Kandai y en concreto son una baronía que dependen, son vasallas del conde de Sarkum, de lo que sería el condado de Sarkum. Vale, nos comentan aquí en estas páginas que hasta hace relativamente poco, hasta el 716, eh, este territorio estaba gestionado por un clan, por una familia, la familia de Altene, ¿vale? Y fue así hasta que en los últimos años la familia de Altene sufrió enormes problemas de todo tipo. No podían, no conseguían tener un heredero. Esto dio lugar a que también no tenían poder sobre el territorio, se desviaban fondos, riquezas, recursos comerciales. En esencia se vivió un periodo de bastante caos, de ingobernabilidad, de inestabilidad en esta baronía, lo que forzó al rey Andasin IV a expropiar la baronía de la familia de Altene y en su lugar entregársela al clan Yevasa y en concreto a su amigo personal, el barón Tobrin Yevasa, con el que comparte fe, ya que tanto el rey Andasin IV como el barón Tobrin Yevasa son ambos seguidores, son ambos fieles del dios Saben-Nor, que es como dentro de lo que sería el panteón de Har, es como el dios de la sabiduría y demás. Bueno, esto es un poco la historia de este asentamiento y una vez se nos explica con mayor profundidad de lo que yo he hecho aquí, evidentemente, se nos pone sobre la mesa cuál sería la situación actual de este territorio. En este caso, lo que tenemos es una baronía que hasta hace bien poco estaba reconstruyéndose, en cierta forma estaba volviendo a prosperar económicamente desde que pasó a estar al mando o pasó a estar controlada por este nuevo varón, pero recientemente sufrió el azote de una terrible tormenta. Esta terrible tormenta acabó con muchos de los edificios, muchos de los de las casas del asentamiento que rodea a la fortaleza, en concreto principalmente con las casas de los pescadores, el puerto que tiene este territorio, lo que dio un varapalo enorme a la economía del territorio que dependía en gran medida de esa pesca, ¿vale? De los productos del mar. Desde entonces, el varón ha aprovechado, como buen seguidor de Sabenor que es, para reconstruir la baronía, pero hacerlo de un modo un tanto distinto, diversificando el rango de recursos, o sí, recursos con los que comerciar y de esa forma que la economía pueda prosperar y si viene otra catástrofe similar que no acabe prácticamente por completo con la economía del territorio. Lo que ha hecho este hombre es reconstruir el poblado pesquero, pero lo ha hecho en otra zona, no en la misma. También ha ordenado construir un nuevo molino para que el molino funcione y para que eh, muela, produzca harina y produzca pan. Ha forzado mediante ley a que todo el mundo tenga que comprar el pan del molino, prohibiendo que se pueda hornear o moler trigo en las casas de cada uno de los habitantes de este territorio. Algo que no ha gustado mucho, pero que hace que mueva la economía y evidentemente hace que Jimon vuelva a entrar en esa dinámica de prosperidad, de crecimiento en esencia. También ha optado por montar o generar unas salinas, de forma que ya no solamente dependerán del pescado del mar, sino también de la producción de sal y esa sal podrán comerciar con ella. Como vemos, ha expandido todo lo que sería lo diré, el enfoque comercial del territorio. Si bien no todo está funcionando, por ejemplo, nos comentan que las salinas todavía no han producido beneficios de ningún tipo, pero ya vemos que está en ese punto, en ese camino
de volver a ser próspera. Eso no significa que no haya problemas en Gimon. Precisamente la situación del barón Tobrin, que está tan relacionado con la casa real de Kandai, le ha granjeado muchas enemistades. Si a eso le sumamos que hasta hace poco estas tierras pertenecían a otra familia, bueno, pues tenemos aquí caldo de cultivo para intrigas palaciegas y Juego de Tronos, como puede gustarte hacer a ti en campañas, en aventuras. Por ejemplo, no tiene mala relación con el conde del que es vasallo, pero dado que profesan fes diferentes, ya que el conde es seguidor del Arani, como la mayoría de nobles en Gandai, le tiene respeto, pero tampoco una gran cercanía. Y sin embargo, esa adquisición de estas tierras de mano del rey, pues ha levantado ampollas a territorios aledaños, a nobles de territorios aledaños que de alguna forma se han sentido agraviados. Más allá de todas estas cosas, en la parte religiosa, no solamente la economía, en la parte religiosa nos dicen que, claro, este hombre es seguidor de Sabenor. Eso significa que tenemos aquí una iglesia, un templo dedicado a Sabenor y rituales dedicados a Sabenor. La mayoría de nobles, no obstante, de esta baronía son seguidores de la Arani, la diosa de la guerra honorable, y los aldeanos son principalmente seguidores de Peoni. Pero los aldeanos de este territorio tienen tradiciones y rituales que se remontan tiempo atrás, generaciones atrás, a veces incluso a tiempos tan antiguos anteriores al reino de Kandai, donde se rinde culto a divinidades que están fuera de ese panteón actual de las Islas Járnicas. Por ejemplo, los pescadores rinden culto a una divinidad llamada Eder, que es una especie de dios del mar, al que ellos le rezan de vez en cuando para que les proporcione unas cuantiosas capturas cada vez que salen al mar o para regresar cada vez que salen al mar. Algo que levanta ciertas suspicacias entre la iglesia de Larani o la iglesia, por ejemplo, de Peoni, porque podría ser considerado herejía. Más aún si tenemos en cuenta que en la cultura de este territorio también tiene ciertos rituales y festividades que se celebran en una representación de una divinidad de la fertilidad de tiempos antiguos que está dibujada en una explanada de esta baronía y que de alguna forma respetan, cuidan y a la que de vez en cuando, como digo, le ofrecen festividades y rituales. De nuevo, eso levanta suspicacias por posible herejía entre los miembros del clero de otros panteones. A partir de este punto, lo que tenemos en el artículo es un desglose de la propia aldea, edificio a edificio, es decir, aquí tenemos desglosados todos los edificios de este territorio, uno por uno. No son descripciones, en cada uno de estos párrafos que vemos aquí, no son descripciones de este edificio es de 2 plantas y tiene un techo de paja. No, no son descripciones de ese tipo. Cada una de estos párrafos, cada una de estas descripciones de los diferentes edificios del asentamiento, nos da también ciertas semillitas de aventura. Por ejemplo, es aquí donde conocemos que el barón Tobrin tiene un hijo bastardo. Un hijo bastardo que funciona como una especie de recaudador de impuestos en el territorio, al que tiene reconocido, al que tiene bastante aprecio, pero que nunca heredará, evidentemente, el título de varón, ni muchísimo menos, por más que sea un gran gestor. Entre otras cosas, porque este hijo bastardo lo tuvo con una prostituta. El varón actualmente es viudo, así que la mujer no tiene nada que decir al respecto. Ya digo, un desglose de todo lo que sería la aldea con estas perlitas de información que nos pueden servir como semilla, aparte de para conocer en su totalidad el asentamiento y dado que se nos mencionan los penejotas que vamos a poder encontrar en cada uno de estos edificios,
Es muy sencillo que tú, en el momento en que ubicas tu aventura en esta baronía en concreto, con que un jugador diga, yo voy al burdel, bueno, pues ya sabes quién es la dueña de ese burdel. Yo voy a la posada, ya sabes quién gestiona la posada. Y además, algo de alguna semilla al respecto de qué está pasando en la posada, qué está pasando en el burdel, etc, etc, etc. Igual que se ha hecho con la aldea, se hace evidentemente con la fortaleza. Todo ello, como ya he mencionado con el anterior artículo, con la excelente cartografía con la que cuenta Hart. Y es que vamos a tener mapas de todo el territorio, de la aldea y por supuesto de la fortaleza y todas las plantas de la fortaleza, no solamente una de ellas. Igual, aquí se nos desgrana, se nos desglosa la fortaleza habitación por habitación. Evidentemente aquí no se sueltan tantas semillas de aventura, pero conocemos cuál es la distribución espacial de toda esta fortaleza y en algunos casos también se nos mencionan y se nos ofrecen la identidad de algunos PNJs importantes en el territorio, como puede ser, por ejemplo, el propio consejero o ayudante de, de- del varón, por poner así algún ejemplo. Y finalizaremos el artículo con un mapa de la aldea de la baronía para los jugadores, que no tiene, evidentemente, los números y la información que sí tiene el del director de juego, y un extracto del mapa del Atlas Járnica E9 que nos habla de el punto exacto en el que se encuentra esta fortaleza de Jimon, esta baronía de Jimon y los territorios que hay aledaños, aparte de los productos, otros artículos relacionados con la información presentada en este mismo. Llegados a este punto, y como viene siendo habitual, es el momento de que ofrezca mi opinión personal, mi valoración final de estos tres artículos que hemos analizado en el presente vídeo. A este respecto, decir que nos encontramos aquí, como nos tiene acostumbrados Harn por otra parte, con tres artículos sobresalientes. Un contenido excelso que no deja de fascinarme cómo los autores de estos artículos tienen un nivel de escritura tan elevado que son capaces de introducir o condensar muchísimo contenido útil, muchísimo contenido jugable en unas pocas páginas. No exagero cuando digo que me he topado libros, suplementos de rol, con un mayor número de páginas, que ronden las 100 o puede que más, que no han conseguido transmitirme u ofrecerme tanto contenido útil como estos pequeños articulitos. Hablan muy bien del nivel de escritura, como digo, de estos autores, y es que no exagero nuevamente cuando digo que no hay un solo párrafo en estos artículos de 8 o 14 páginas, por ejemplo, que no sean útiles, que no traigan alguna semilla, que no traigan alguna idea inspiradora o que no nos proporcionen información relevante y necesaria de esta ambientación de fantasía auténticamente medieval. De hecho, eso es precisamente lo que más atractivo me resulta. Cómo son capaces de inspirar, cómo están plagados de semillas que tú puedas transformar en aventuras o en campañas. Aquí tenemos tres artículos que, como ya hemos mencionado, son muy diferentes entre sí, pero según los estás leyendo, a nada que seas un poquito creativo, un director de juego un poquito creativo, es muy sencillo encontrar nexos de unión que puedas utilizar para hacer una aventura que junte contenido de estos tres artículos. Sin ir más lejos, yo os voy a poner el ejemplo que a mí se me ha ocurrido durante mis ratos de lectura de estos tres artículos. Nuestros jugadores podrían comenzar sus andanzas en la fortaleza de Jimon, en la baronía de Jimon. Allí son contactados por un hombre que quiere contratarles para llevar a cabo una expedición, como escoltas de una expedición, que vaya hasta el monte Obiu a intentar recuperar un tesoro perdido del que tiene constancia se perdió en el pasado, ya que fue robado a Lothrin por unos Gargún desertores. Este hombre, en realidad, sería un seguidor de la Orden del Pilar de Fuego, y el tesoro que busca es una reliquia de Agric, del dios Agric. Puesto que en el reino de Recem esta orden está perseguida, el monje, el clérigo, ha
huido al reino de Kandai, donde presupone que es más improbable que le encuentren, pero, de nuevo, en Kandai la fe en Nagrik está prohibida, así que mantiene oculta cuáles son sus verdaderas creencias. Mantiene ocultas cuáles son sus verdaderas creencias. Los jugadores aceptarían el encargo, comenzaría una expedición que sería bastante extensa, bastante larga, desde el sur de las Islas Járnicas hasta la zona norte donde está esa colonia de Buaft. Por el camino podrían ser atacados y asaltados precisamente por los seguidores de Agric, de otras órdenes clericales de Agric, que persiguen, que quieren dar muerte a este seguidor de la Orden del Pilar de Fuego. Y en ese punto podría revelarse cuáles son los verdaderos objetivos y creencias de este misterioso personaje que les ha contratado, lo que generaría unas dinámicas de grupo cuando menos interesantes. ¿Qué harán los jugadores? ¿Cancelarán el encargo? ¿Darán muerte a este pérfido seguidor de Agric? ¿O por el contrario, la visión diferente, la filosofía diferente que tiene este hombre de la fe y el culto a Agric les resultarán atractivos porque no es lo que esperan de un dios sanguinario como es Agric? Bueno, pues todo esto puede desarrollarse y si la aventura continúa se llegaría hasta la colonia de los Buaft, a la colonia Gargún de Buaft, y allí los jugadores tal vez opten por ir con la espada por delante y masacrar a todo el mundo hasta encontrar el tesoro. O pueden sorprenderse de que los Garguns allí presentes lo primero que hagan no sea atacarles, sino intentar comunicarse con ellos y llegar a un acuerdo según el cual podrían ejercerles de traductores de los gigantes de piedra o como mercenarios que luchen a su lado contra la colonia Gargún de Huxud y el rey Krega, por ejemplo. Todo esto podría desarrollarse de formas muy diferentes. A lo que voy, que es de lo que se trata esto, es un ejemplo simple y llanamente de cómo con estos 3 artículos ya te puedes montar una aventura de considerables dimensiones que podría extenderse fácilmente a una campaña corta si quisieras, dada la cantidad de semillas y materiales, hilos que se pueden encontrar en estos artículos de pocas páginas de Harn. Bueno, ¿tienen algo negativo? Porque no va a ser todo positivo, ¿no? Sí, hay también algunos puntos negativos. A este respecto, yo personalmente he encontrado dos, puramente personales, pero considero que son puntos negativos. El primero de ellos, en el artículo en el que se habla y se hace referencia a la Orden del Pilar de Fuego, sí me hubiera gustado que los autores hicieran una mayor mención, un mayor desglose de las creencias de esa orden en concreto. Creo que la visión que tiene la orden sobre la fe de Agric se pasa muy por encima, se dan unas ideas más generales, no se profundiza demasiado en la ritualística o en exactamente cómo es bueno, cuál es la visión que tienen de Agric más allá de las 4 pinceladas que se nos proporcionan en el artículo. Ya digo, ahí creo que hubieran tenido que centrarse algo más, solamente con la información prestada en el artículo me quedo un poquito cojo. El otro punto negativo que hallo es que Gimon, la fortaleza de Gimon, si bien es un entorno interesante, plagado de semillas de aventura y, bueno, que perfectamente puede nutrir, como digo, el inicio o el desarrollo de una campaña de Harn, sí que es cierto que no es tan atractivo, tan atrayente, no se encuentra en una situación tan inspiradora creativamente como otros puntos de las Islas Járnicas, otras fortalezas, reinos, ciudades o territorios de las Islas Járnicas. Dentro de los artículos que he leído de los diferentes reinos, de otro tipo de fortalezas y demás, Gimon es quizá de los que menos atractivos me han resultado. Tal vez por mis preferencias personales, que me gusta más un poquito lo que es el Juego de Tronos, la intriga palaciega y demás, algo que en Gimon existe, pero no es el foco principal, tal y como vemos en el artículo. Pero bueno, ya digo, no es malo, simplemente que no me resulta tan atrayente. No sería el lugar en el que de base, yo iría a vivir aventuras en Harn.
Así que eso es todo, hasta aquí la reseña, un material sobresaliente, muy recomendable. Espero que os haya gustado, si ha sido el caso, por favor darle a me gusta, suscribiros al canal y así podréis estar pendientes y recibir avisos de nuevas reseñas de este u otros juegos de rol y también ver partidas de este u otros juegos de rol aquí en 5 Minutos Rol. Yo por mi parte me despido, nos vemos a futuro, adiós.